Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Noches, ingeniero. ¿Cómo le va Daisy? Alejandro, buenas noches. Vamos a darles unos 5 minutitos más a los compañeros a ver si es que logran conectarse. De hecho, veo que está ahí Alejandro, pero veo una chica. Está ahí con otro nombre. Sí, ingeniero, buenas noches. Ha quedado el nombre de mi hija aquí. Ya le cambio. Listo. ¿Cuál es su nombre, por favor? Vanessa Lema. Ya le cambio ahorita. Listo, Vanessa, no hay problema. Gracias. Gracias. Más de esperar unos 5 minutitos, ojalá se puedan conectar al resto y si no, pues en todo caso hacemos la tutoría con las personas que estamos. Ya, ingeniero.
Buenas noches, Inge. ¿Cómo está? Muy buenas noches. A ver, chicos, vamos a empezar, ¿les parece? Creo que hemos esperado ya un poquito lo suficiente como para arrancar. En primera instancia, pido mil disculpas. Lamentablemente, antes de esta hora tengo una cátedra a nivel presencial en la universidad y es por eso esos pequeños minutos que con atraso, ¿sí? Entonces pido, en todo caso, pido sobre ese pequeño atraso y ahora sí vamos a comenzar con la tutoría. ¿Les parece? A ver, chicos, primero, cuéntenme, ¿cómo les está yendo con el material subido? Y con las actividades. Vanessa me hizo una carita ahí. ¿Qué pasó, Vanessa? Bien, ingeniero. Lo que pasa es que este AP me tiene mal en todas las materias, Ah, el APE le tiene mal. ¿Por qué, Vanessa? Cuénteme. porque me doy cuenta que no he sabido aplicar las normas de AP. Se dio cuenta de que no ha sabido aplicar las normas APA. Ok. Sí, porque pensé que solo era Arial, tamaño 12 justificado, espacio 1.5. De hecho, norma APA, séptima edición, ya le dice que no Ya no es tiene que estar justificado. justificado. Sí, ve, otro punto. Entonces, no sé, en realidad con el AP que nos mandó, todavía estamos consultando, aún no ponemos en el formato que nos dio. ¿Ya? Pero en forma general para mí este AP sí es un poco complicado. Y a mí en lo personal se me complica porque toca hacer en grupo, entonces a veces es un solo tema y es un poco complicado hacer una introducción todos, una conclusión todos, ¿no? Entonces sí. A mí se me complica mucho trabajar en grupo con el app. ¿Quién nomás está en su grupo, Vanessa? Eh, Alex García y Juliana Muñoz. ¿Y ellos sí están colaborando, Vanessa? Sí, sí, eso lo digo. Ahorita lo que estamos haciendo es eh, juntando información, juntando información y de ahí sí ya una vez que tenemos todo ya le empezamos a aplicar en el formato API. Ok. Ujú, eso. Ya, claro, tranquilos, muchachos, que en todo caso o sea, yo entiendo perfectamente y más que todo en este tipo de modalidades es un poco más complejo porque, como les había mencionado, es más de autoeducación que cualquier otra cosa. Nosotros como docentes les damos material, les damos temas, les damos una pequeña, incluso a veces hasta demasiado pequeña explicación con los videos asíncronos que incluso nos dicen que no deberían ser mayores a 10 minutos. Y sin embargo, ustedes se dan cuenta que mis videos por lo general sí son un poquito más allá de 10 minutos, pero tampoco son tan largos. En todo caso, para que ustedes vayan entendiendo. Y trato de resumir y trato de hacer un complemento con todo lo que ya tienen de material, tanto en la lectura como en las diapositivas, que bueno, en todo caso las diapositivas también van de la mano de la, de la lectura como tal. Entonces, por ese lado, Vanessa, tranquila, no se me estresen mucho, tranquilos. O sea, yo en esa parte sí soy.
sea, si no está al 100% el formato APA, yo no me hago mucho problema, si me hago entender, Vanessa. Entonces, o sea, realmente, o sea, como suelo decir, a veces yo mido más o me fijo más en el condumio del trabajo que como lo presentaron, si me voy a entender. Si bien es cierto, también es importante de que sigamos las normas APA y todas las cosas, pero, o sea, eso no tiene un peso tan relevante dentro del trabajo, ¿sí? Más bien yo lo que sí leo y reviso y como les había mencionado, si más no me equivoco, en la última semana que nos conectamos, yo reviso y suelo chequear bastante también el tema de plagio. Bueno, todavía seguimos sin el Turnitin para poder pasar bajo el sistema de plagio, entonces esa parte no hay inconveniente todavía tampoco, entonces seguimos trabajando así y voy a confiar en que no hicieron un copia y pega del internet o de los documentos. Entonces, por ese lado, Vanessa, tranquila. Ya, ingeniero, gracias. Y en realidad, creo que no es por nada, pero su materia sí me parece muy completa, muy completa, porque a pesar de que, como usted dice, los videos sí son cortos, ¿no? Pero en los test, a diferencia de otras materias, no es por hacer de menos, ¿no? Pero preguntan otras cosas que no están en el contenido. Entonces, claro, como usted dice, esto es una guía y la modalidad de estudios es así, ¿no? Entonces, por lo menos yo estoy todavía en el proceso de adaptación porque no, solo digo muchas, en los test de varias materias toman otra cosa. En cuanto a su materia, no, y yo, no sé, no, me parece que sí es muy completa, pero en sí la modalidad creo que toca seguirnos adaptando. Sí, más Mm. que todo con el tema de que va a haber el cambio no, completamente el cambio de modalidad de la carrera a modalidad en línea, todas las asignaturas de modalidad en línea, entonces eh, es bueno de que ya se vayan adaptando a esta modalidad. En las asignaturas que son semipresenciales, bueno, hay algunas que son presenciales que todavía no se llega, pero en todo caso las semipresenciales, por ejemplo, ahí nos conectamos todos los días que tenemos planificado clase, nos conectamos para recibir clase como tal. Entonces, ahí sí se puede explicar un poco más, se puede generar más detalle de los temas, se hacen ejercicios y todo. Entonces, por ejemplo, si Dios lo permite y podemos seguir compartiendo, ahí nos estaríamos viendo incluso en otras asignaturas que también suelo dar en la carrera. Entonces, eso va por ahí también. En todo caso, pero ustedes tienen toda la apertura de mi parte y como ustedes se dieron cuenta o como ustedes se están dando cuenta, yo no pregunto y yo no pongo en los test absolutamente nada que no esté en el material. Entonces, de hecho, sí, o en las explicaciones de los videos. Y si ustedes se dan cuenta, por lo general salen las inquietudes o las preguntas exclusivamente del material de la lectura. Entonces, eso también es una ventaja, una ayuda para ustedes. No con eso significa que no debemos profundizar en los temas. Y si ustedes se dan cuenta, esta asignatura es súper chévere, es súper llamativa. O sea, sería el genial que tengamos clases todos los días o todos los encuentros para poder profundizar un poco más y irles explicando un poco más sobre estos temas. ¿Sí? Entonces, eso nada más, Vanessa. Daisy, cuénteme usted de pronto qué problemas ha tenido. Quiero hacerle una pregunta, tengo una inquietud. Por ejemplo, en el artículo que nos mandó a hacer, ese va netamente en Word, no va en el APE, ¿verdad? Porque el APE en sí es el otro que nos mandó a Es hacer, el el informe, otro, correcto. Sí, el informe. sí. O sea, El ya, informe, el informe saldría, qué sé yo, exagerando 2 hojas. ese es el APE, ¿verdad? En Claro, sí ese eres es, ese es este. el informe del APE. El artículo es el producto del APE. Ah, ya. O sea que en sí ese le podemos presentar o sea, lo convertimos a PDF, lo que hacemos en Word, y el otro sí, en sí lo desglosamos en el APE. O sea, lo que hicimos en el artículo, lo Claro, pasamos ahí. O exactamente. En sea, el, en el informe, ciertas cosas, porque dijo que unas que copiemos, por ejemplo, el objetivo de la práctica nos dijo que copiemos del contenido, ¿verdad? Que usted correcto. nos dio.
Así es. Ya, y en la descripción de la práctica le ponemos lo que hemos consultado, pero ahí va citado también. No, no, más bien en el desarrollo, ustedes me van contando, tanto en el desarrollo, metodología, ustedes me van contando cómo hicieron el APE, cómo hicieron la investigación, en donde buscaron, qué buscaron, cómo trabajaron. Sería, eso sería la metodología. Claro, en la metodología. Por ejemplo, Ya, en el tema y en el desarrollo. más que en la misma metodología, podrían eso incluir en el desarrollo del informe. Hay un O sea, apartado, desarrollo de la práctica, ¿verdad? claro, exactamente, Ya, porque ahí es como que me van contando qué es lo que hicieron, cómo hicieron, qué dificultades incluso de pronto tuvieron, ¿sí? Y en la metodología ustedes me pueden ahí sí ya pueden mencionar qué tipo de metodología utilizaron, por ejemplo, yo descriptiva, estoy inductiva, utilizando Google deductiva, Scholar. Google perdón. Scholar. Yo estoy utilizando a Google Académico. Claro, o sea, por ejemplo, Google Scholar. esa descripción de que está utilizando el Google académico debería ponerme o contarme un poco en el En la desarrollo, metodología. en el En el desarrollo, desarrollo también. en el Ah, ya, desarrollo. en el En la metodología, usted tiene que decirme que está haciendo, por ejemplo, que está utilizando una metodología exploratoria, por poner un ejemplo, o inductiva, deductiva. Entonces ahí ustedes tendrían que consultar un poquito sobre las metodologías de investigación y decir y establecer cuál es la metodología que están utilizando y por qué. Pare de contar. La metodología debería ser exagerando unos 2 párrafos. Por eso les decía, el informe va a ser exagerando de unas 2 hojas. Ya. Me dijo en la descripción, y en el objetivo de la práctica lo copiamos, y en la introducción también copiamos lo mismo Claro, de lo que nos dio. sí, Ya. del, for- Este, del- de la guía del APE. y en las recomendaciones ponemos nuestras recomendaciones a los que hemos aprendido del artículo, Claro, que hemos consultado. Ya. sí. Sí, porque son diferentes a las recomendaciones que pueden ustedes poner en el artículo como tal. Ya. Y en las bibliografías, ¿cómo le ponemos? ¿Le pasamos del artículo que consultamos o de lo que estamos consultando en la descripción del desarrollo de la práctica? Ahí sí no Pueden entiendo. incluir las dos cosas. O sea, le puedo pasar todas las citas bibliográficas que si tenga el artículo, le paso en la de bibliografía. Sí, Ya, y en anexos, ¿qué sería? en anexo una línea en la que indique se presenta o se anexa el artículo en el formato establecido. ¿Cómo puede ser? No le entiendo. Solamente tal cual le digo, tal como le explico. O Escribe, sea, le escribo, sí, se le escribo. anexa el artículo en el formato establecido. Ah, No le escuché, Emilio. Eso me sorprende. ya. Y elaborado por el estudiante, ahí van todos los integrantes, ¿verdad? Ahí le pongo todos los integrantes donde dice al último estudiante. O ya no le ponemos nada en la En la rúbrica sección abajo. en la sección de las firmas, póngale únicamente el nombre del representante, pero arriba, en el encabezado, ahí sí decía integrantes, si más no me equivoco. Ingeniero, yo le hice así, ¿verdad? No sé si estoy bien. Por ejemplo, como quien dice arriba, en la primera hoja le puse Universidad Estatal de Bolívar, nombre y apellido de los integrantes, grupo 4. Ahí van las compañeras desglosados y puse la carrera, que es Emprendimiento e Innovación Social, el ciclo, el tema en sí del artículo, de ahí Pero va la asignatura, no. esa sería la carátula. Ya, pero en sí, o sea, el otro, ¿y cómo le puedo hacer para el artículo? Es A, que a- no le entendí. a ver, no sé de qué me está preguntando, si del informe o del artículo como tal. No, del artículo en sí, el artículo para empezarlo con los nombres del integrante, ¿le hacemos solo carátula o No, en sí le vamos, no, ¿cómo le hacemos? deme 2 segundos. Ya, Deme 2 segundos, deme 2 segundos.
Porque el artículo no lleva carátula, ¿verdad? No, no lleva carátula. Ujú. Este es el ejemplo de un artículo ya publicado, muchachos. ¿Sí? Si se dan cuenta, sigue casi la misma estructura. Bueno, aquí está un poquito diferente en el tema de la presentación, pero sigue siendo la misma estructura. Tiene el nombre el nombre del artículo en español, el nombre del artículo en inglés, y están los nombres de las personas que están o que intervienen en el artículo, que en este caso es Osvaldo Martínez Washima, Jorge Paucar Samaniego, Cristian Alberto Costales y Cristian Fernando Barragán, que soy yo, ¿sí? Entonces, de igual manera con los correos electrónicos, que es lo que yo les estoy pidiendo de igual manera, ¿no es cierto? De ahí viene el resumen que tenía que hablar un poquito sobre la introducción. Recién creo que están pudiendo ver la pantalla, hoy estaban viendo. No sé si se puede visualizar, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, María. Sí, entonces es así nada más, Daisy. Ingeniero, ¿y me Debajo de cada nombre va el correo institucional de cada estudiante. Correcto, sí. Ah, ya. ingeniero, le quiero hacer una consulta, ¿verdad? Son dos trabajos, ¿no es cierto? El uno que entiendo es el APE, que tenemos un formato que usted nos dio a seguir, y el otro sería el artículo, que bueno, que nos acaba de dar cómo hacerlo. En el artículo solo iría, bueno, lo normal, lo que es la carátula, el título de la universidad, que no, nada que ver. Entonces, No, pero solo pondríamos en el artículo nombres de los integrantes, correo electrónico y introducción. Sería introducción, desarrollo y conclusiones. ujú, Ya, y bibliografías, por supuesto. claro. Ya, y ¿qué me le iba a preguntar? Bibliografías. Ya, eso sería en el artículo, sin carátula. Ya, y en el APE seguimos, como usted dice, el formato. En el APE respondemos las preguntas que nos dejó, ¿no es cierto? Porque hay tres preguntas que No, de dice, hecho, en el artículo ustedes deberían responder las tres preguntas. las preguntas se resuelven en el artículo. Claro. Al final de la introducción. No, no, El desarrollo. eso iría en el desarrollo, correcto. Ojo, Por eso, en el esta es la desarrollo. plantilla del artículo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, acá arriba va el nombre del artículo. A Dígame, ver, déjame Oscar. ver una foto. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Con todo, mil disculpas. Recién me puedo conectar. Llega recién la luz por mi barrio y Tranquilo, Oscar, no pasa nada. mil disculpas. Gracias. Tranquilo, Oscar, no se preocupe. A ver, estábamos explicando el artículo, ¿ya? Ujú, Aquí el artículo va solito, o sea, el artículo es el producto de la práctica, ¿sí? ya. El informe es del APE, o sea, nosotros hacemos el informe de la práctica y tenemos un producto de esa práctica, que en este caso es un documento, un archivo, que no es más que el artículo desarrollado o el artículo escrito. ¿Ok? El artículo no tiene carátula, ¿va directo con qué? Con El tema. el nombre que ustedes le dan al artículo, ¿sí? Y aquí si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Va el nombre y los apellidos paternos y maternos, y los nombres, primero los nombres y luego los apellidos paternos y maternos, va el nombre de la universidad y va el correo electrónico, ¿sí se dan cuenta? Ujú. Daisy. Me di cuenta. ¿Sí? Usted era la que me preguntó, ¿no es cierto? No, fui Sí, yo. eso. Sí, yo también le pregunté. Ya, perfecto. Entonces, de ahí, ¿qué pasa? De ahí a dónde pasamos? Pasamos al resumen. ¿El resumen de Resumen. dónde sale? De todo el artículo que ustedes, de todo lo que ustedes ya investigaron. De hecho, el resumen se escribe al final.
¿sí? Las Al final palabras del claves, artículo, ¿mandé? al final del No, artículo o sea, al comienzo. me refiero que se escribe después de que ya ustedes desarrollaron, o sea, sigan el Claro, mismo eso orden, ¿no? Pero, o sea, la sí. escritura, el hacer el resumen, ustedes lo hacen al final de que ya prácticamente como último paso del trabajo. Y eso no va parafraseado el resumen. Es que el resumen es simplemente una descripción, como les estaba O sea, indicando acá. como lo que hemos entendido nosotros sobre el tema. O sea, No, el por resumen de ejemplo, todo en sí lo que hemos consultado. claro, por Es ejemplo, como aquí, una si ustedes función, se dan cuenta en el resumen, ¿qué, normal, qué nomás se pone? Se la pone una introducción. pequeña parte o una pequeña porción de lo que es la introducción, el objetivo principal del artículo, la metodología que ustedes realizaron, cuáles fueron los resultados que ustedes obtuvieron y cuál es la conclusión principal que ustedes obtuvieron. ¿Sí? Entonces, eso, así se escribe el resumen del artículo científico. Por eso les decía que esta partecita, esta sección, este párrafo, esta página, este conjunto de párrafos que ustedes van a escribir en el resumen, se escribe es al final, porque yo ya sé cuál es la introducción que yo establecí en el artículo, yo ya sé, establecí perfectamente cuál es el objetivo del artículo, ya sé qué metodología utilicé, ya sé cuáles son los resultados que obtuve y llegué a una conclusión específica dentro del artículo. Entonces, es como que vamos uniendo pedacitos de todo el artículo para que nos cuente de qué se trata el resumen. De hecho, una de las cosas que normalmente se hacen cuando nosotros leemos un artículo científico es leer en primera instancia el resumen. Bueno, eso es lo que se dice normalmente. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo otro tipo de metodología, otro tipo de trabajo en el momento de que leo o accedo a un artículo científico. Yo leo primero la metodología y los resultados. Y una vez que veo la metodología y los resultados que se obtuvieron, entonces yo ya sé si es que me interesa o no me interesa el artículo científico. Y ahí sí empiezo a leer ya todo el artículo científico, la introducción, los objetivos, las conclusiones y todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. De hecho, Ya, ingeniero, perdón que le interrumpa. Entonces, quedaríamos con que el artículo, bueno, va sin lo que es la carátula, solo iría el nombre del artículo, los nombres y apellidos, universidad, correo electrónico, seguiría lo que es el resumen, que sería una pequeña introducción de la introducción. una parte de la introducción, una parte de la parte más importante de la introducción, la parte más importante del objetivo o cuál es el objetivo primordial, la parte de cuál es la metodología que ustedes utilizaron y los resultados que ustedes obtuvieron o la idea principal de la investigación que ustedes generaron y la conclusión, una conclusión, de igual manera, un resumen de la conclusión, si se lo quiere ver de esa manera. Ya, y de ahí, bueno, y de ahí seguiría entonces lo que es la introducción, el desarrollo, conclusiones y bibliografías. Ujú. Ya. Y ya, ingeniero, y hay otra consulta, vamos con el APE, verá. He estado viendo el modelo del informe. Bueno, lo que es lo principal, bueno, ya está, eso se entiende. En la introducción de lo que sería la parte que se investigó, el objetivo de la práctica, lo que se quiere llegar a la conclusión, o sea, o lo que se quiere llegar a investigar, o lo que se llegó a entender la descripción del desarrollo de la práctica sería común de todo lo que entendimos, ¿no es cierto? Metodología donde investigamos resultados obtenidos y conclusiones. ¿Cuántas conclusiones son, ingeniero? Las que ustedes crean conveniente. O sea, Ya, sí, pero sí deberían haber al menos unas 2 o 3 conclusiones, como mínimo. perfecto. Ujú, Entonces, esos dos trabajos los unimos en PDF, ¿no es cierto? Y les subimos los dos trabajos en PDF. ujú. Ya, le agradezco mucho, ingeniero. Pero a ver, ahí le voy a hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Porque parece que no creo que, usted creo que se unió recién. Sí, Sí, María, sí, usted se unió recién, por eso mismo no. A ver, le explicaba, ¿no? Y de hecho Daisy ya lo tenía mucho más claro. Ustedes tienen esta guía, ¿no es cierto? Que es la guía de la práctica, ¿verdad? En esta sí, guía ustedes tienen los datos informativos, ¿sí?
tienen la introducción, y eso es lo que yo les dije. Esta introducción de aquí, de esta guía, ustedes tranquilamente podrían copiar y pegar en el informe. ¿Aumentar algo? Pueden aumentar algo, no hay inconveniente. Aquí también está el objetivo de la práctica, que eso es lo que nosotros necesitamos establecer en el informe. Entonces, en este informe, en este modelo de informe, aquí ustedes si gustan, pueden poner una carátula. No es obligación, ¿sí? No es obligación. En el informe, todos estos datos se llenan con la misma información que ustedes tuvieron aquí en esta guía, Ujú. ¿sí? Ya, ingeniero. Aquí en los estudiantes, ustedes hacen el listado de los estudiantes o ponen cuáles son todos los miembros del grupo que están haciendo el trabajo. ¿Hecho? Ya. Aquí en la introducción, como le digo, pueden copiar esta introducción que está aquí y mejorarla, complementarla, o pueden hacer una introducción completamente nueva. Ustedes no hay ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Pero yo Ok. sí les sugiero, copien esta y simplemente incrementan algo más, Ya. ¿ya? Copiaré. Luego que viene en el informe, el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo está aquí. El objetivo está aquí mismo en el informe. Entonces, este objetivo sí, copia y pega tal cual. ¿Ok? En la descripción del desarrollo de la práctica, ustedes me van a contar qué es lo que hicieron, cómo investigaron, a qué fuentes de información accedieron, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquí me cuentan la triste historia, como suelo decir en broma. De hecho, en la metodología, aquí yo sí les recomiendo de que vayan a leer un poquito sobre metodologías de investigación. Por ejemplo, que utilizaron el método inductivo, deductivo, el cuasi experimental, el exploratorio, el descriptivo. Sí, entonces ustedes simplemente ven cuál es el que más se apega al trabajo de ustedes, que estoy casi como completamente seguro que todo el mundo me van a poner que utilizaron el método descriptivo. Entonces me dicen qué es el método descriptivo y por qué es el método descriptivo el que ustedes utilizaron en el trabajo. ¿Sí? En los resultados obtenidos, si ustedes acá arriba me indicaron y me mencionaron, por ejemplo, en la descripción del desarrollo de la práctica, ustedes me cuentan, me indican, me mencionan que utilizaron Google Scholar, como me dijo, creo que era Daisy, ¿no es cierto, Daisy? Usted era la que me dijo que utilizó Google Scholar, Sí, sí, ingeniero. ¿ya? Entonces, Daisy, acá arriba en la descripción me dijo que utilizó Google Scholar. Ya, utilizó Google. Aquí en los resultados, ustedes me van a decir y me van a contar que cuántos artículos encontraron, por ejemplo, de qué hablaban, cuántos les sirvió, cuántos no les sirvió, porque no toda la información que ustedes buscaron o encontraron les sirvió, Es verdad. Sí. ¿no es cierto, Unas Daisy? abría y revisaba y no coincidía con lo que estaba consultando. Vuelta, me regresaba y ahí sí hasta escoger lo que El me que servía. realmente me sirve, diga. Sí, ¿Ya? Entonces, aquí en los resultados obtenidos, ustedes me cuentan eso, ¿sí? Que encontraron, qué sé yo, por poner un ejemplo, encontraron 20 documentos, 20 páginas, 20 artículos, 20 libros, qué sé yo, ¿sí? Pero de los 20 que encontraron, me sirvieron únicamente 5, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me cuentan ustedes aquí en los resultados obtenidos. Y con esos artículos, con esos documentos que ustedes encontraron, pudieron elaborar el artículo científico, pudieron profundizar en el tema, pudieron, en este caso, generar una idea propia sobre el tema. Han aprendido sobre el tema, ¿sí?
las conclusiones y las recomendaciones. ¿Sí? La bibliografía que habíamos mencionado con Daisy, que pueden poner la bibliografía que utilizaron para desarrollar este informe, que muy posiblemente van a tener que mencionar o citarlo aquí en la metodología especialmente. Por ejemplo, se me ocurre, según Sampieri, ¿sí? Que en el libro de Metodologías de la Investigación, sexta edición, encontramos de que describe o hace referencia a la investigación descriptiva. Entonces, como utilicé y referencié a Sampieri aquí, tengo que ponerle en la bibliografía acá abajo. ¿Sí? Y también pueden incluir la bibliografía que están incluyendo en el artículo científico. ¿Sí? Entonces pueden poner también esa bibliografía. De hecho, en el anexo, lo que les decía, en el anexo únicamente una línea. Se adjunta el producto, el artículo con el nombre Pedro de los Palotes. El nombre del artículo. Ustedes tienen que, a su artículo, tienen que bautizarle con un nombre que represente lo que ustedes hicieron, lo que mencionan en el artículo. ¿Sí me hago entender? O sea, que no es el tema del emprendimiento en América Latina, sino que podríamos en ese caso, o sea, ponerle como algo referente a América Latina, ¿le entiendo así? Sí, sí puede ser así, María. De hecho, si ustedes se fijan, de hecho, ¿cómo se llama? En el artículo, la investigación, yo les doy un tema como que ya para el artículo, ¿no es cierto? Entonces, es el emprendimiento en América Latina, ¿sí? Ese es el nombre tentativo que ustedes que le pueden dar al artículo. Pero si ustedes creen conveniente en función a todo lo que ustedes investigaron, quieren y pueden cambiarle el nombre, lo cambian sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, Y si lo dejamos así nomás, y si lo no dejan importa. así nomás, no hay problema. Ya. Ujú. ¿Ya? Yo todavía no le entendí sobre el artículo. Y el otro de eso del APE sí le entendí ya, pero el artículo en sí todavía no logro entender, se me hace difícil. Sí lo estoy realizando, pero no con las especificaciones que nos dio, por ejemplo, el IN siguiendo esos pasos. Este es el ejemplo. Usted encontró el dato que buscó, encontró el artículo, ¿no es cierto? Sí, Encontró encontré artículo. artículos, libros de las consultas. Ya. Este es un ejemplo del artículo. Si usted se da cuenta, sigue la misma metodología. Tengo el nombre, los autores, ¿sí? Que los ubican un poquito diferente nada más, porque así lo establece esta revista. Pero si yo abro, por ejemplo, otro artículo, déjenme ver otro artículo que tengo publicado. Por ejemplo, este de aquí, que es de alto impacto, ¿ya? Entonces, fíjense en este otro artículo que es un poco diferente. Aquí ya no tengo, por ejemplo, los nombres, los correos, ni la universidad, ni nada, sino que está referenciado y en la parte inferior ponen toda esa parte como nota al pie. Pero sigue siendo la misma idea. Tiene el resumen. Bueno, este artículo es netamente en inglés, ¿no? Por eso no tiene resumen y abstract, sino que como es escrito en inglés, entonces es por eso. Tiene el abstract, tiene una introducción, ¿sí? Tiene una metodología. De hecho, en la metodología que ustedes pueden escribir dentro de este artículo, es la metodología que pueden basarse en la
¿Se acuerdan que en el informe yo les dije que en la descripción ustedes pueden contarme qué es lo que hicieron, qué herramientas utilizaron como Google Scholar, cuántos artículos encontraron y todas esas cosas, ¿no es cierto? Eso les dije en el informe. Eso de lo mismo que les estoy diciendo pueden ponerlo como metodología en el artículo como tal. Puede ser un párrafo. Sí, 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 sí. De hecho, les voy a indicar, por ejemplo, unos artículos que estaba escribiendo o ayudándoles a escribir a unos estudiantes de maestría, porque también he dado clases a maestría. Este de aquí posiblemente me va a servir para indicarles. Ya, fíjense. Está el título, el título del artículo, ¿sí? La apicultura como nuevo enfoque en el crecimiento económico para los agricultores de la parroquia Santa Fe del Cantón Guaranda. Tengo el resumen, ¿no es cierto? Que es una descripción. Si se dan cuenta que el resumen es un párrafo, es un párrafo que no llega ni a 500 palabras. De hecho, este resumen tiene 172 palabras. ¿Sí? No llega ni a 200 palabras. Tiene el abstract, tengo la introducción, ¿sí? La metodología, fíjense en la metodología, cómo se escribe. Según Lozada, el autor, el estudio es una investigación de tipo aplicada, ya que tiene como objetivo generar conocimientos prácticos que se pueden implementar en abordar un problema específico en la comunidad agrícola de la parroquia Santa Fe. Es de naturaleza descriptiva porque caracteriza las condiciones socioeconómicas de los agricultores y su percepción respecto a la apicultura y correlacional porque examina la relación entre la dependencia de los monocultivos y la viabilidad de la apicultura como una alternativa económica. La investigación emplea un diseño de campo y documental, realizando un análisis de los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y completando esta información con encuestas realizadas a 167 agricultores locales. ¿Sí? Es un estudio no experimental, tiene un enfoque cuantitativo, y se utilizó un método inductivo, se utilizaron las técnicas de recopilación de información, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, voy contando o se va contando en este caso cómo se desarrolló, cómo se llegó a obtener el artículo. Si se dan cuenta en la metodología. ¿Ustedes aplicaron encuestas? No, ¿no es cierto? Solamente, ¿qué hicieron? Investigar. Consultas en el Google, ¿no es cierto? Consultas en el Google Investigar. académico, en bases de datos indexadas posiblemente, en Latindex, en Redalyc, sí, qué sé yo. Hecho, entonces eso es lo que tienen que contarme. Por ejemplo, les voy a mostrar otro artículo que es medio, o sea, que es asimismo un poco, un poco más teórico, ¿sí? Es igual, la misma historia. Tengo la introducción y la metodología. Fundamentados en Hernández y Sampier y Torres, la investigación es de tipo básica y descriptiva, ya que se centra en la implementación práctica de estrategias de gestión en hospitales públicos para mejorar su eficiencia administrativa con un nivel de profundidad de tipo descriptiva, porque busca identificar, analizar patrones y tendencias en la literatura existente. Además, porque se detalla la situación actual de las estrategias de la gestión y utilizan hospitales. La investigación de diseño documental, de hechos, la investigación de ustedes es así, de diseño documental, por ejemplo. Se basó en el análisis de artículos científicos, estudios de caso y reportes gubernamentales previamente publicados. Para ello,
Bueno, aquí ya es un poquito más avanzado, ¿no? El artículo. Se aplicó el método Prisma con el fin de analizar una revisión sistemática y transparente de la literatura. Este proceso incluyó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas como Scopus, Web of Science y la eliminación de duplicados y la selección de artículos según criterios de inclusión predefinidos como relevancia temática, número de citas recibidas, accesibilidad. Entonces, obviamente, como les digo, esta partecita para ustedes ya es, o sea, no podrían, no deberían incluirlo porque no hicieron todas esas cosas, ¿no? Sí hicieron un filtrado, sí hicieron un filtrado de información, pero no de una manera sistematizada, sino de una manera empírica. Entonces, simplemente mencionan que de dónde sacaron la información, cómo obtuvieron la información, cómo buscaron la información, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense incluso más acá abajito. Se utilizó un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos. En el caso de ustedes es únicamente un enfoque cualitativo porque solamente están visualizando o recogiendo información de lo, ni siquiera cualitativo, no entra ni al cualitativo. Va a tener un enfoque un enfoque netamente descriptivo ustedes, ¿sí? Eh, en este caso, este artículo hace un análisis bibliométrico, que bueno, ese ya es un artículo más avanzado, donde emplean algún software en específico y tal. O sea, si se dan cuenta, la metodología de este artículo, ¿cuánto es? Prácticamente una carilla. Y verán que está hecho a doble espacio, ¿no? ¿Sí? No sé si ahí ya les quedó un poquito más claro, chicos. Así parece, sí. Sí, verán que esto ya es la segunda vez que hablamos. Y sobre ese tema nadie ha preguntado en el foro, por ejemplo. Nadie ha preguntado todavía en el foro sobre eso como tal. También está viendo que un artículo lleva como ser palabras claves. Sí, y está también puesto está puesto en el Eso formato. va, las palabras claves van en la Es introducción, no, eso va después del resumen. Fíjese, después del resumen. viene Ah, resumen, ya. palabras clave. Ahí. ¿Cuántas palabras? Son 5 palabritas separadas con coma. Máximo de 3 a 5 palabritas. ¿Qué palabras van a utilizar? Las que les represente al artículo científico. Por ejemplo, puede ser emprendimiento, puede ser América Latina, puede ser indicadores, no sé, las palabras que les que represente el artículo nada más. ¿Hecho? Perdón, ingeniero, las palabras claves tiene que ir, por ejemplo, como usted dice, América Latina, con el significado, solo palabras claves No, así de... solo la palabra, solo claves. las palabras. Nada de significados. Fíjense en Ya. acá, por ejemplo. em, Aquí están. ¿Cuántas palabras claves tengo aquí? Aquí están las palabras claves. ¿Se dan cuenta? Aceleradores de redes neuronales, Raspberry Pi, redes neuronales y visión artificial. ¿Sí? Esas son las palabras claves de este artículo. Las palabras claves de este otro artículo son las siguientes. Déjeme, me voy al inicio. Aquí está. COVID-19, impacto económico, salud pública y hospitales y Ecuador. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, son solamente 5 palabritas. Les voy a indicar otro artículo en español, pero déjenme les... Nosotros todo hacemos en español, no ponemos Y nada en ah, inglés.
El resumen puede, o sea, de hecho sí se pide el resumen que lo traduzcan al inglés, pero no hay problema. No, Ah, ya. sí. Oh, para trampa. Aquí está. Sí. Este de aquí sigue, tiene las siguientes palabras claves. Fíjese: resiliencia educativa, correlación, calidad de proceso académico, satisfacción de egresados, gestión administrativa, adaptación educativa, comunicación institucional. Esas son las palabras claves de ese artículo. Déjenme ver, por acá tengo otra, aquí en este de aquí. Esta es otra revista, por ejemplo. Si se dan cuenta que sigue la misma estructura, la forma en la que se presenta nada más es lo que cambia. Palabras claves, fíjese, ¿sí? Entornos de aprendizaje ubicuos, tecnología ubicua, educación superior. ¿Cuántas palabras claves tengo? Una, dos, tres palabras claves, ¿sí? Ojo que las palabras claves pueden ser palabras compuestas, ¿no es cierto? Por ejemplo, América Latina es una sola palabra clave, pero formada por dos palabras. Sí, porque en mi artículo se repite casi algunas consultas América Latina, por ejemplo, tecnologías también. Ya, correcto. Entonces, América Latina, tecnología, emprendimiento, esas pueden ser sus palabras claves. ¿Ya? Sí. Perfecto, chicos. ¿Alguna otra inquietud? Disculpe, este video está grabado, ¿no es cierto? Sí, Sí, porque yo como llegué poco tarde, no, la verdad me perdí. sí, sí. Casi me hace asustar, Oscar. Yo pensé que no estaba grabando. Sí, 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 esa está grabando. Ya les subo el video yo también a la plataforma, chicos. Muchas gracias. ¿Ya? Listo, Oscar. Sí, porque Sí, Daisy, no se preocupe. A ver, muchachos, listo, ya tenemos ahí el tema. Cuéntenme un poquito. Voy a hacer un par de preguntitas ya como para hacer una pequeña retroalimentación en este caso. En la semana 5 nosotros habíamos visto o habíamos hablado de algunos factores eh, que nos permiten elaborar o hacer justamente este tema del artículo o abordar el tema del artículo científico que era el emprendimiento en América Latina. Entonces, en la semana 5 se habían abordado algunos factores. ¿Cuáles son esos factores que creen ustedes que han influido más en la decisión de emprender en la gente que está ubicada en América Latina? Yo creo que, perdón, yo creo que uno de los motivos para emprender en América Latina es subsistir y dar como en la familia un apoyo. La Una mayoría fuente de de ingreso. una fuente de ingreso, exactamente. La mayoría de personas lo que busca, o sea, apenas sale del colegio ni antes, o sea, busca ayudar a la familia, porque ve a la mamá, al papá estresados por el trabajo, porque no consiguen dinero, por la falta de dinero, falta de recursos. Entonces, es como que un motivo muy grande en el cual uno Correcto. se mete en la cabeza y dice, no, tengo que ayudar, tengo que ver la manera de ayudar y voy a emprender, voy a vender esto, voy a crear esto y si hago esto, puedo sacar un dinerito por aquí. Por eso dicen que perdón, por eso saben decir que las personas de Latinoamérica nunca se van a quedar con las manos cruzadas, porque siempre buscan la manera en la de subsistir y poder salir. En otras palabras, el emprendimiento en América, uno de los factores primordiales del emprendimiento en América Latina está asociado necesidad, Ujú. a la necesidad de llevar el pan a la casa, al pan a la mesa, como se suele decir, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, ese es uno de los factores más importantes o uno de los más relevantes en cuanto al emprendimiento en América Latina. ¿Y ustedes cuáles creen que en este caso de alguna manera pueden considerar como problemas dentro del surgimiento de los emprendimientos?
Yo creo que uno de los problemas, porque creo que hay muchos, ¿no? Uno de los problemas es lo que tiene que ver con la parte del gobierno, ¿no? Digamos, sería dependiendo de cada distrito del municipio. ¿Por qué? Porque muchas veces no dan los permisos, dan las trabas, o muchas veces el gobierno no apoya los emprendimientos, no la focalización viene en pequeñas partes, digamos, un ejemplo, ¿no? Realizan una feria de emprendimiento en la que no es muy promocionada, no va casi nadie, no creo que representa en sí una ganancia o representa un mayor, ¿cómo sería? Que estos emprendimientos se den a conocer por iniciativa del gobierno, Ya. que se enfoca más en la parte, digamos, Entonces, ya en la parte empresarial, en la parte alta, porque eso es lo que genera al gobierno le genera dinero, ¿no? En cambio, los ok, pequeños emprendedores no creo que estén tan respaldados. Y más ok, ahora, con los cortes de luz, quienes se ven afectados directamente son los pequeños emprendedores, las pequeñas tienditas, porque se les así dañan es. los productos. Entonces, el gobierno más se enfoca y he escuchado, he escuchado que hay empresas en las que se les va a retribuir por el uso de los generadores y todo eso, pero en las pequeñas tienditas eso no es reconocido y genera una pérdida. Ujú. Entonces, bueno, un poco como para resumirle en una palabra clave, si se dan cuenta que voy a hacer algo como se debería hacer en el artículo. Usted nos hizo una gran exposición, Vanessa, sobre los problemas que podemos enfrentar en los emprendimientos, en el desarrollo e implementación de emprendimientos. Pero eso lo podemos resumir como la falta de apoyo gubernamental, ¿cierto? ¿Sí? Como para resumirlo en una frase, ¿sí? Efectivamente, eso es uno de los factores que nosotros podemos considerar a nivel local como parte de los problemas que podemos enfrentar cuando queremos realizar o queremos emprender. Pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Con qué emprendemos? ¿Cómo sería la pregunta, ingeniero? ¿Con ¿Con qué qué? emprendemos? O ¿Con qué sea, con recursos emprendemos? dinero, lo más importante, Claro. porque sin dinero no puedo hacer nada. Sin dinero, sin financiamiento, en otras palabras, yo no puedo empezar, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿tenemos acceso rápidos a No, financiamiento para emprendimiento? nada que ver, nada que ver. Por eso es que son las trabas que, como usted decía en la anterior pregunta, ¿cuál puede ser una de las trabas que existe en esto de lo que es emprender? Es lo del financiamiento. El Estado netamente para dar, o les pongamos cooperativas, bancos, lo que el Estado tiene con con Ban Ecuador. Usted se supone que usted en Ban Ecuador va y dice, vengo acá para hacer un préstamo. Primero, no es un financiamiento alto, a lo mucho creo que son $2.000. Algún rato yo fui a preguntar y la segunda cosa, usted va y son siquiera unas 500 personas que o sea, que están primero que usted haciendo este proceso. Como me dijo a mí en algún momento, dan prioridad a los artesanos, a la gente que trabaja en lo que es agricultura. O sea, si usted quiere emprender, si usted quiere ir a Ban Ecuador, que es parte del gobierno, o sea, que la ayuda gubernamental, por ahí no es. Vamos a las cooperativas, 18% de interés, 19% de interés, tiene que tener un garante que tenga dos, tres casas, usted estar ganando siquiera por los $800 y Ujú. sería como un contrato de casi de por vida pagando el doble que por necesidad se ha hecho por necesidad. Hablemos sobre las ayudas económicas también de las fundaciones, porque hay fundaciones que también proporcionan a los microempresas, sería así, microempresarios que quieren emprender. No es un monto alto, son montos pequeñitos, porque esos son micro.
La segunda cosa es que no dan con facilidad, tienen que ir a ver dónde vive, si tiene posibilidades de pagar, tener un garante. Entonces, en sí todo esto es como trabas para porque una Ujú. persona que sale del colegio, lamentablemente no puede seguir estudiando, lamentablemente tiene que llevar el pan de cada día a su casa, como usted lo dice. No va a ir a una cooperativa porque primero no tiene aportes al IES, que es lo que primero ven. Entonces es como una traba para él, se sienten impotentes. En algún momento yo estuve así, se siente uno impotente el no poder tal vez tener ese recurso para emprender, ver todo eso. Pero Cristina, María Cristina, ahí hay un tema adicional. Si bien es cierto el financiamiento o la falta de financiamiento o la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento son limitadas, muchas de esas fuentes de financiamiento se nos convierten en limitadas por una situación, falta de conocimiento. Ujú. Y digo esto ¿por qué? Porque en este momento, bueno, creo que el CFN y Ban Ecuador se fusionaron, pero antes cuando estaba CFN solita, usted podía presentar proyectos, no para acceder a un financiamiento de $2.000, no, sino ya para financiamientos grandes de 100.000, $300.000. Entonces, ¿cuál es el tema, María Cristina? Incluso para comprar directamente una finca, o sea, para acceder a préstamos, a financiamientos completamente grandes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? La falta de conocimiento, la falta de capacitación. ¿Por qué? Porque para acceder a un crédito de ese tipo o de esa envergadura, nosotros tenemos que presentar proyectos, tenemos que presentar formatos, documentos, que muchas de las ocasiones el mismo desconocimiento hace que cometamos errores y que no presentemos los requisitos que necesitamos presentar para poder acceder a esos fuentes de financiamiento. Entonces, fíjense en cómo la falta de financiamiento y la capacitación para poder acceder a esas fuentes de financiamiento pueden convertirse también en un gran factor de, de, de de traba para poder generar emprendimiento, ¿sí? Sí, yo, Entonces, en este caso, yo tengo una persona, bueno, tengo conocidos que trabajan en los bancos y a mí lo que me decía en algún momento es que no es como que ellos no ven, ellos ven el capital, o sea, o como usted dice, si la idea es próspera, si usted me dice que una persona que sale del colegio, que, no sé, sin los estudios básicos, se podría decir, va al Banco Ecuador, dice, o como, no me acuerdo cuál es el otro banco, que la no, CFN. la CFN y va y dice, voy a hacer un préstamo y todo eso, ya presenté un proyecto y todo eso. No está como usted dice capacitado, no tiene los conocimientos, no tiene la guía para poder hacer ese documento. Entonces, vamos a lo mismo. No vamos a lo mismo, Cristina. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, una persona que sale con conocimientos básicos, que puede ser súper pila, súper inteligente, si hace una buena proyección, si hace un buen proyecto que convenza y que haga que los números estén plenamente justificados para obtener las ganancias que se esperan tener en inversión, las entidades financieras nos van a dar los créditos, ¿sí? Pero para eso no es que necesitamos ser completamente eruditos, sino que necesitamos saber establecer específicamente cómo se debe establecer o cómo se debe generar el proyecto como tal. Entonces, existen las estructuras, existen los modelos, los formatos con los cuales nosotros debemos presentar estos proyectos para poder acceder. Obviamente que si, por ejemplo, como en el caso de nosotros, estamos estudiando y dentro de la malla curricular ustedes reciben, por ejemplo, si me ocurre, simulación, proyectos, planificación estratégica, gestión de la innovación. Entonces, todos estos conocimientos que ustedes están adquiriendo les hace permitir o les permite a ustedes tener y generar estos documentos, estas fuentes estos proyectos para acceder a estas fuentes de financiamiento mejor estructuradas, con mejores proyecciones, con mejores sustentos,
de tal manera que se les hace muy difícil a las entidades financieras no darles esos créditos, porque ustedes presentan documentación y presentan sustentos adecuados para poder acceder y para poder justificar de que la inversión que va a hacer la entidad financiera se va a recuperar en mediano, corto o largo plazo. Sí, entonces es por ahí también el tema, Cris. Ahora, Ingeniero, perdón, dígame. justo estaba buscando, había escuchado hace tiempo una frase que decía, eh, algo así, no recuerdo textualmente, decía, si no tienes, no mires a lo que no tienes, sino enfócate en lo que tienes. Entonces decía que para emprender, mucha gente nos enfocamos, es muy básico, necesario, es primordial el dinero, pero como usted acaba de decir, muchas veces también no sirve de nada tener mucho dinero si no hay el conocimiento adecuado para poder hacer surgir ese emprendimiento, porque muchas veces se pierde esa plata por no tener el conocimiento. Entonces, he visto yo en TikTok, ¿no? Que muchas veces sale como testimonios, ¿no? De personas que dicen, empecé de la nada, empecé de cero, empecé con menos cero, y se enfoca en una pequeña y gran palabra que es decir la innovación, que es a lo que nosotros estamos estudiando, porque eh, uno dice ya hay todo, ¿no? Pero muchas veces ahí es cuando viene el conocimiento, con la innovación, todo va de la mano. Y si no se tiene el conocimiento, si no se tiene el dinero, creo que debemos trabajar en eso y creo que también para eso nos estamos educando, ¿no? Porque incluso para presentar un proyecto grande, uno no es que puede ir a una empresa y decir, tenga, aquí está el proyecto, porque nos va a decir, y tú quién eres? ¿Qué título tienes? ¿Qué conocimientos tienes? Entonces, también sí es muy necesario el título, es necesario el conocimiento, el dinero y todo lo que conllevan. A ver, ¿es necesario, así como que imprescindible? No, pero, o sea, es mucho mejor la mayor presencia, el tema de tener un título que nos acredite y todo el tema. Pero como les indico, y les soy sincero, de hecho, yo tengo casos de éxito, casos en los cuales algunas personas han presentado, obviamente asesorados con gente experta que sabe de proyectos, que sabe de proyecciones, para poder elaborar y presentar el proyecto especialmente ante las CFN, y han accedido a los créditos, y han comprado las fincas, han comprado especialmente para temas de fincas para el tema de productos para el tema de agronomía y ganadería. Entonces, y me refiero para el tema de producción de, producción agrícola. Entonces, donde está plenamente justificado, está plenamente generado las proyecciones y todo, entonces les dan sin ningún tipo de inconveniencia, a pesar de que no tienen ni siquiera título académico o título de tercer nivel. Son personas que son choferes, que son graduados apenas del colegio, pero que han logrado acceder porque se han asesorado adecuadamente con gente que sabe del tema y sabe cómo presentar estos proyectos. Entonces, ustedes están aprendiendo esto. Ustedes están aprendiendo para poder convertirse en esas gentes, en esas personas asesoras de estas otras personas, o para que ustedes mismos puedan generar su fuente de emprendimiento. Ustedes dentro de la carrera van a aprender administración, van a aprender computación, van a aprender gestión, entonces, estudios de mercado y todas estas cosas. Entonces, ustedes van a adquirir todos estos conocimientos. Hay otro tema adicional que también nos permite ponernos como una especie de traba dentro de los emprendimientos, y es el miedo al fracaso. ¿Quién no tiene miedo a fracasar? Todos, Todos, ¿cierto? todos ¿O tenemos. acaso somos, o sea, sí, puede haber gente que, o sea, que son muy, muy valientes y dicen, no, yo me voy a poner este emprendimiento y me lanzo porque me lanzo? O sea, chévere.
pero ya el rato, cuando, como suele decir, ya cuando ya las habas están tostadas, ahí es cuando empezamos a ver las duras y las maduras, suelo decir. Empezamos a tener esos etapas de dudas, de dudas. Se me lenguó la traba. Empezamos a tener esas dudas que... Porque he escuchado que ciertas personas, bueno, en mi caso, en mi familia, mi esposo, él dice que cuando tiene un emprendimiento en mente, él en las noches hasta no puede dormir hasta lograrlo, que es lo que él se propone. Ya, él tiene eso, por ejemplo, él sí le gusta emprender algunos de dice, algún negocio, él dice, tiene un negocio ya estructurado bien, pero él sí dice, por ave situación, a veces los negocios fracasan. Él dice que tiene que sobresalir por otro negocio para poder sustentar, o sea, el otro negocio que tiene. Es O que por sea, eso tener digo, doble negocio para no depender solo de uno. pero Eso. en este caso sería la innovación, tener algo mejor que los otros negocios, algo muy alternativo. Por eso, bueno, en esta carrera yo me he dado cuenta mucho que es lo que es la innovación, es como sobresalir de los demás, de los demás negocios, es ver ese plus, como por ejemplo ver de otros locales, no sé, hablemos bueno, el que se me viene a la mente, Tuti. Tuti, por ejemplo, Tuti usted no tiene para pagar transferencias bancarias, tarjeta de crédito, pero pero ¿por qué Tuti es tan famoso y tan abarrotado de gente? Porque tiene precios bajos y Ujú. promociona marcas que no conocemos. Entonces la gente va y dice, no, pues aquí consigo más barato todo esto. Entonces, para mí la innovación, o sea, tenerlo algo, ese plus en los otros negocios. Ujú. Sí, y efectivamente, Cristina, ahora ahí hay otro tema también adicional. Sí, yo puedo innovar, yo puedo generar, puedo ser valiente, puedo tener varias líneas de negocio para no depender únicamente de una, como mencionaba Daisy, pero hay una circunstancia que también mencionó Daisy. No todos los negocios o no todos los emprendimientos permanecen perennes o permanecen un largo tiempo en el mercado, por una pequeña razón, porque o están mal estructurados o no han logrado posicionarse como se esperaba posicionarse, o no han implementado gestión de innovación dentro de sus negocios. Como usted mencionaba, Cristina, el tema de Tuti. Sí, 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 efectivamente, no podemos pagar con tarjetas, se acepta única y exclusivamente efectivo, ¿no es cierto? Solo es efectivo, no hay cómo hacer ni con transferencia bancaria, pero tienen grandes promociones, tienen productos mucho más baratos, alternativos, se supone que de la misma o mejor calidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es por ahí en donde nosotros también tenemos que tomar en consideración y de hecho existen estudios y artículos científicos en donde hacen el análisis del tiempo del ciclo de vida del emprendimiento. Y el ciclo de vida del emprendimiento en América Latina es muy corto, es muy, muy corto. Son muy pocas las empresas o muy pocos los emprendimientos que logran durar más allá de los 5 años. Una vez que pasaron esa etapa o esa edad de 5 años de estar en el mercado, empiezan a tener ya una estabilidad como tal y empiezan a buscar ya a pensar en cómo mantenerse dentro del mercado y crecer. ¿Sí? Entonces, los primeros años de un emprendimiento es sumamente duro y ahí es como suelo decir, eso ya es para machos, es decir, o sea, hablando un poquito así en términos un poco no feministas, ¿sí? Entonces, eso era lo que veíamos en la semana número 5. Dentro de dentro de la semana número 6, en cambio, empezábamos a hablar sobre los factores determinantes para la creación de empresas. Y ahí es justamente que habíamos visto o se habían encontrado que existen diferentes tipos de factores, ¿no es cierto? Condicionantes formales, condicionantes informales, los factores económicos. Hay limitaciones que nosotros también podemos tener, como por ejemplo lo que habíamos mencionado, el miedo al fracaso, la falta del capital inicial, lo que usted mencionaba, Cristina, de los trámites burocráticos que nos ponen como trabas. Entonces, todas esas cosas
que lo que yo les mencionaba, ¿no? La falta de conocimientos e incluso de habilidades. Y ahí incluso viene una pregunta. Todo mundo puede emprender, Yo digo que sí. ¿sí? Correcto, Cristina. Pero todo mundo se va a mantener con ese emprendimiento. No, hay gente que va a decaer en el camino. Es igual que en la universidad, en el trabajo, en la vida diaria. Hay gente que se ¿Por qué? queda. Porque, primero, yo creo que para emprender usted tiene que tener, es como semblante, como es otra palabra, tener, mm, no sé, es Visión. como, Perdón, no sé. perdón, Cristina. Yo creo que, yo creo que para emprender debe tener visión, misión, debes tener la capacidad, el talento, aparte del dinero. Y el miedo al fracaso también debes superarlo, porque el miedo al fracaso es un factor fundamental para poder emprender en algún negocio, ¿no? Entonces, debes estar dispuesto a fracasar para poder sobresalir. Entonces, aparte de todo lo que ustedes están hablando, el estado personal, anímico, también creo que Influye. es un papel fundamental en este tema del emprendimiento. Bueno, no solo con el emprendimiento, como ustedes estaban diciendo, en la universidad hay mucha gente que se va quedando primero, segundo, tercer nivel, ya no, por cualquier tipo por cualquier problema que haya pasado, familiar, salud, lo que sea, ya se van quedando. Entonces, hay que plantearse una meta, decir, yo voy a terminar como sea, voy a seguir como sea y seguir adelante y solo así se va a poder alcanzar alguna cosa, si no estás en que chuta, vamos a probar esto, vamos a hacer esto y si es que no sale, pues ahí se queda, entonces no va a surgir, entonces eh, perdí, el tema... el tema anímico, el tema positivo que debes tener tú como persona también influye mucho en este tema. Bueno, eso fue mi pequeña Gracias, Oscar. opinión. Perfecto, muy bien, gracias, Oscar. Hay algo importante y hay algo primordial aquí. Parte de la respuesta de María Cristina era, no todos van a lograr trabajar o van a lograr tener éxito en el emprendimiento. ¿Por qué? Por una pequeña y sencillísima razón. Las características que un emprendedor puede tener, y no pueden, sino que debe tener. Y ahí entra lo que mencionaba Oscar, el tema de perseverancia, de responsabilidad, el tema de ser un líder, de tener visión, de tener la constancia para poder trabajar. Lo que mencionaba Daisy, de que, que a veces no se puede ni dormir porque hay que analizar absolutamente todas las posibilidades que podemos tener dentro de los emprendimientos para poder eliminar ese miedo al fracaso. ¿Sí? Entonces, esas son características importantísimas que un emprendedor puede convertirse y es pregunto, ¿un emprendedor es un empresario? Debe En ser sí, sí, también, ¿sí? Es un sí, un empresario, empresario. es un Claro, empresario. es, aunque sea pequeño empresario, pero es un empresario. O sea, Hay hay pequeños empresarios, medianos empresarios y los superiores empresarios, como que se dice. O sea, los que ya están en la cima por el éxito. Sí, correcto, Daisy. A ese pequeño empresario, de hecho, en el material que se había compartido con ustedes, tiene un nombre en específico que se llamaba empresario autónomo, si más no me equivoco. ¿Sí? Sí, sí, eso estaba en la prueba, me acuerdo, eso me estaba acordando. Creo que sí nos puso una pregunta de eso de empresarios, así. Sí, me estaba acordando. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, cómo el empresario, las personas que nos dedicamos a temas de emprendimiento, debemos tener cierto tipo de características. Y si no tenemos esas características, tenemos que desarrollar esas características, esas habilidades para poder llegar al éxito con los emprendimientos. ¿Sí? ¿Estamos claros, muchachos? Sí, ¿Qué, ingeniero. qué características tienen ustedes como emprendedores? Son responsables.
Claro, la responsabilidad, el ímpetu, las ganas de salir adelante. Yo, por ejemplo, soy muy testaruda. Yo sí, o sea, yo tengo un defecto, que no sé si esto es un defecto o una virtud. Me gusta dirigir, no ordenar, dirigir, o sea, como administrar, o sea, saber cómo sería la palabra correcta sin, Ser un líder. ser un líder. O sea, no soy de las personas, puedo escuchar, me gusta que me digan, o sea, que también que me corrijan, que me digan, ¿sabes qué? Si hacemos así, pero soy de las personas que, bueno, de mi familia me enseñaron a que si yo o sea, si yo no hago bien las cosas, no planifico, no va a salir bien. Entonces tengo esa manera de ser. Por un lado me ha ayudado en el trabajo, porque me va bien. Eh, en los dos trabajos que tengo me va súper bien. Soy una de las personas que cumple su trabajo. No tienen quejas de mi trabajo. En mi turno las cosas son ordenadas, se hace equitativamente y todo lo demás. Pero no sé si es una virtud también eso, ser testaruda, porque yo lo veo así, a veces digo, o sea, soy muy así. Detallista. No, no, más que un defecto, eso es una virtud, Cristina, que se puede convertir en un defecto es por el nivel de perfeccionamiento que buscamos. De pronto sí, pero más es una virtud que un defecto, Cristina. Y de alguna manera yo también soy así. De hecho, alguna vez mi papá me dijo, que en paz descansa, me dijo alguna vez, Cristian, si te vas a meter a hacer algo, hazlo bien hecho, y si no, más bien no te metas a hacer eso. Exactamente. A mí también le decía lo mismo. Mi mamá me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no hagas nada. Deja ahí. Y Exacto. entonces me gusta que las cosas se hagan Y bien. entonces, ese nivel de detallismo que nosotros necesitamos para ser emprendedores es lo que necesitamos también desarrollar. Entonces, ahí entra otra pregunta. De todas las características que ustedes vieron en el material, ¿cuál creen ustedes que les falta para ser un buen emprendedor, para llegar a ser un emprendedor de éxito o un empresario de éxito? El miedo al fracaso, Eliminar el miedo al puede ser. fracaso. Sí. Ya, E ir preparándonos. ya, el conocimiento, generación de conocimiento, ya, perfecto. Vane, Ya. En lo personal creo que sí es el miedo al fracaso, el miedo a perder la plata. y ahora la pregunta del millón, ¿qué están haciendo para eliminar ese miedo para obtener esa característica de de un empresario de éxito que les falta? ¿Qué están haciendo? Obteniendo conocimientos básicos para poder estructurar bien nuestro negocio y no poder, o sea, fracasar en el intento, dijo alguien. Ir Ya, estructurado desde abajo primero bien, o sea, con buenos conocimientos, buenas bases, para poder no fracasar. ok, entonces en otras palabras, ustedes están preparándose mejor para superar todos esos obstáculos, ¿no es cierto? Muy bien, chévere. Perdón, o sea, sería prepararse para que sea el golpe más suave, pero no, por ende no va a querer decir que te estás preparando para ser ya totalmente exitoso, ¿no? Yo creo que es un proceso bien largo este tema del emprendimiento, pero como digo, si se nos diera la oportunidad, a veces se nos abren las puertas en las narices y tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿no? Que te viene el capital, tienes la idea, te están saliendo bien las cosas y yo creo que ahí tenemos que aprovechar esa situación y hacerlo todo de la mejor manera, Ujú. porque si nosotros tenemos planteado algo, tenemos algún negocio en mente y a veces nos falta el capital o por ahí no te dan los permisos o por ahí la gente que iba a trabajar contigo no te apoya, o sea, sí son varios factores, pero por ende tenemos que tener claras las cosas y nos estamos preparando, sí, obviamente, pero creo que no es para que todo sea un éxito, sino es para que nosotros le acojamos las cosas como vengan de la mejor manera y poder salir de ese tema. Entonces, creo que es así. Claro.
Y ahí hay un tema, Oscar, y bien que lo topa. Definamos qué es éxito. Y éxito, éxito debería ser en todos los ámbitos, ¿no? Personal, familiar. Por eso, eh, definamos éxito, o sea, definamos la palabra éxito. ¿Qué es éxito? y éxito es, bueno, en una sola palabra creo que sería el tope, la culminación de todas tus metas, o sea, que tú estés prácticamente bien, o sea, eso digo en todos los ámbitos, porque si solo eres exitoso en tus empresas, en el dinero, pero fracasas en la familia, en el hogar, o sea, creo que no debe ser éxito, ¿no? Creo Mm, que el éxito Hay debe que tomar en cuenta llevarse de la también, mano por todo. ejemplo, hay que tener en cuenta también, por ejemplo, si uno se dedica al negocio o a un emprendimiento, a veces descuidamos a nuestra familia si ya tenemos hogares en sí. En sí, somos exitosos en el emprendimiento, pero en sí exitosos, o sea, con nuestra familia ya no le dedicamos tiempo que se debe. Por ejemplo, una reunión familiar ya no puede asistir. ¿Por qué? Porque estás ocupado en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu negocio, porque depende de ti tu negocio para que surja. Ese es otro, tienen que alcanzar los dos éxitos, darse tiempo, organizarse, por eso todo es una organización correcto, en sí. correcto. ¿Saben cómo yo lo defino al éxito de manera personal? Como la suma de pequeños logros. Eso es ser exitoso. Si yo cumplo con un objetivo, eso es ser exitoso. Sí, si entregué el reporte que tenía que entregar a la hora que tenía que entregar, eso es ser exitoso. Si yo pude cumplir el deseo de mi hijo de llevarle a un determinado lugar por su cumpleaños, eso es ser exitoso. ¿Sí? Y la suma de todos esos pequeños logros que ustedes van obteniendo o que vamos obteniendo en la vida, eso nos convierte en exitosos. Pero el éxito es decir, ah, es que ya tengo un montón de dinero. No, eso no es solamente, de eso no representa el éxito. Eso es el resultado de un montón de cosas, de un montón de circunstancias que ustedes tuvieron que ir pasando para poder llegar a acumular esa gran cantidad de dinero. Pero para llegar a acumular esa gran cantidad de dinero, ustedes tuvieron que tener muchos sacrificios, tuvieron muchas caídas, de esas caídas aprendimos, ¿no es cierto? ¿O no aprenden ustedes de sus errores? Si nos va a Sí, ir se mal en aprende. una, si nos va mal en una Claro. prueba por no estudiar, ¿qué hacemos a la siguiente ocasión? Estudiar Prepararnos más. mejor. Estudiar, Sí. prepararnos. Es que dicen, por ejemplo, de las caídas se aprenden y uno tiene que recuperar. A ese punto usted iba de los emprendedores, no muchos siguen porque se caen y se quedan ahí. Ujú. Entonces, en este caso, es seguir, o sea, continuar. Es como decía, eso, si te caes, te levantas y te levantas con más fuerza. Sí, hay una frase que a mí no me gusta mucho, que es atrás ni, para atrás ni para coger impulso. O sea, sí, o sea, de cierta manera es cierto, pero no necesariamente, porque a la larga, o sea, nosotros necesitamos evaluar las cosas de pronto malas que nos han pasado para poder aprender, retroalimentarnos y continuar adelante. Sí, entonces sí hay que a veces hay que mirar atrás a ver qué es lo que hicimos mal para poder aprender y mejorar adelante. De ahí en esta semana, de la semana 7 ya empezamos a hablar sobre la capacidad emprendedora. ¿Qué es la capacidad emprendedora? Es básicamente la suma de habilidades, de destrezas, de conocimientos que nos permiten lo que mencionaba Oscar, identificar oportunidades. Se nos presentan las oportunidades y a veces esas oportunidades se nos presentan una sola vez en la vida y hay que tomarlas. Y hay que tomar la decisión de emprender, de arriesgarse y de generar todas estas cosas. Y para eso, pues básicamente nosotros como emprendedores debemos tener o debemos ser capaces de identificar o reconocer esa oportunidad, de proponer una creación de solución, incluso innovadora, si se lo quiere ver de esa manera, para poder actuar y llevar a cabo todas las ideas que nosotros nos hemos planteado.
Entonces, eso es básicamente lo que nosotros buscamos con la capacidad de innovación o la capacidad, perdón, la capacidad emprendedora. Dentro de estas capacidades o para tener una capacidad emprendedora, nosotros debemos ir sumando ciertas características incluso como personas a nivel de autoconfianza. Es decir, podemos empezar a generar, por ejemplo, el tema de seguridad de nosotros mismos para eliminar o de alguna manera disminuir esa probabilidad de riesgo, o esa probabilidad de fracaso, o ese miedo que tenemos en cuestiones de tomar decisiones eh, o los miedos que tenemos para emprender, perdón. Tenemos que tener una característica de una facilidad para toma de decisiones. Tomar decisiones muchas de las veces no es fácil, ¿no es cierto? Y es por eso que de alguna manera nos estamos preparando para poder tomar decisiones de una manera informada, porque cuando tomamos decisiones de manera informada, esas decisiones toman una mejor probabilidad de éxito que de fracaso. ¿Sí? Si yo tomo una decisión sin mayor información, las probabilidades o la incertidumbre que genero o que se puede generar o que se puede presentar en el momento de la toma de decisión puede ser mucho mayor y la probabilidad de fracaso puede ser mayor por ende. ¿Sí? Obviamente, la capacidad de asumir riesgos es otra de las características que nosotros debemos generar o debemos establecer como personas y como emprendedores para poder tener la autoconfianza suficiente para poder generar ideas de emprendimiento y de innovación. Características adicionales como, por ejemplo, la creatividad, la iniciativa, la perseverancia, que mencionaba Cristina, perseverantes es muy importante dentro del emprendimiento, ¿sí? No dejarnos vencer, no dejarnos opacar por las adversidades, sino que más bien seguir con más trabajo, con más responsabilidad, trabajando para llegar a culminar o a concretar las ideas que nos hemos planteado. Y una de las formas en las que nosotros podemos trabajar, una de las formas que podemos establecer para poder llevar a buen éxito esas ideas es justamente el trabajo en equipo, ¿sí? Y de alguna u otra manera, desde ya empezar en un famosísimo tema que se conoce como la responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social, chicos? La responsabilidad social. Ujú. eh, es que se podría considerar como que en el ámbito laboral A nivel, o, claro, a nivel general, a nivel laboral, a nivel empresarial. ¿Qué es la responsabilidad social? o sea, no sé si estoy bien, me corriges si es que estoy mal, No hay, pero no hay, no hay respuestas equivocadas, Cristina. o sea, creo yo que la responsabilidad social sería hacer las cosas correctamente, seguir como un plano, como una directiva, una directriz y no salirse de ahí. Me refiero, no sé, a cuando uno quiere hacer tal vez, tener, no sé, o sea, me doy la idea, ¿no? De que consigo productos más baratos por acá y no sé, y me va a ir mejor si compro por aquí, y no, tal vez no cobro no pago con factura y todo eso, y puedo conseguir y me gano un poco más de dinero, pero no sé tal vez de dónde saldría esos productos, esos insumos, y sería mi responsabilidad social con mis clientes. No sé si estoy correcto, lo siento. Mm, Bueno, yo creo que viene del tema de aportar, de contribuir a la sociedad, que sea una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad más justa y que también esto lleve de la mano con la protección del medio ambiente, la protección de los animales, de las personas que son vulnerables. Yo creo que por ahí va, no sé si estaré bien perfecto. también. Mucho mejor, Oscar. Sí, por ahí va. Como le dije, Cristina, no hay respuesta equivocada. Sí, no hay respuesta equivocada. Y no estaba mal lo que usted mencionó. Sí, también incluye eso, pero había que mencionar y había que hacer esa pequeña precisión que hizo Oscar.
que la responsabilidad social, especialmente en el tema de emprendimiento, no es única y exclusivamente buscar como emprendedores maximizar nuestras ganancias, sino que nosotros más bien debemos buscar también el ser consecuentes con la sociedad, con el medio ambiente, ¿sí? La responsabilidad social implica incluso actuar de manera ética, ¿sí? Con respecto, o sea, si yo no pago impuestos, evado impuestos, soy responsable socialmente. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno, se supone que el gobierno, que en función a nuestros impuestos, deberían generar obras. O sea, ahora que se hagan o no se hagan las obras ya es otro tema, ¿no? Pero que ya no está en nuestra cancha. Pero si es que yo evado impuestos, si es que yo no cumplo con las normativas, con la ética, yo estoy afectando a la sociedad, porque el Estado va a dejar de recibir ese dinero y no va a tener el dinero como para poder decir, o va a tener en otras palabras la justificación, es que como tengo gran cantidad de evasores, no puedo hacer obras. Pero si todos nosotros pagamos todos los impuestos, está en obligación el gobierno en hacer las obras que son prioritarias para la población y para la sociedad como tal. ¿Sí? Entonces, por ahí va el tema de responsabilidad social también, Cristina. ¿Me ha hecho? Y muchas gracias. Listo, chicos. Creo que hemos abordado un poco también, o sea, hemos hecho una retroalimentación de absolutamente de todos los temas que estaban planteados desde la semana 5 hasta esta. Creo que no sé si es que existe algún tipo de inquietud, algún tipo de duda. El que calla otorga, saben decir. Una de dos. Por, por mi parte, no. O- Ya hemos Bueno, hablado y entendido, sí, un poco. yo sí estoy en duda con el trabajo, pero bueno, ya voy a ver el video concentradamente para ponerme al tanto. Ya, Oscar, tranquilo. Listo, muchachos. Entonces, con esto podríamos dar por terminada la tutoría. Espero que esta tutoría les haya agradado mucho más. O sea, sí, como les digo así. Y la Sí, interacción, estuvo interesante, sí, la interesante. interacción, dar los puntos de vista de todos, chévere. Chévere, Cristina. Eso, me gusta que les haya gustado la tutoría. O sea, si fueran las clases normales, normalmente mis clases son así. Mis clases son así, por lo general, en la que todos participamos, en las que trato de buscar participación de absolutamente todos. Pero bueno, ya ni modo, así estamos en este tipo de modalidad. Listo, chicos, entonces voy a parar también.